la distribución de productos de la pesca y del mar en 3 países que hemos agrupado por proximidad geográfica, aunque tienen ciertas peculiaridades. Bien, es cierto que son todos miembros de la Unión Europea y que de alguna manera esto los hace en cuanto a las operativas semejantes, pero no en cuanto a los condicionantes comerciales y de las especificidades del mercado y los consumidores. Yo voy a ser muy breve porque queremos que la jornada sea eminentemente práctica y que sea Sebastián el que nos ilustre. Agradezco a todos los asistentes su confianza en inscribirse en esta jornada, a Sebastián su colaboración y a Zona Franca el soporte y la cofinanciación que nos prestan, sin los cuales no sería posible esta jornada. Paqui, si quieres dar la bienvenida a los asistentes. Pues nada, buenos días a todos. Veo que muchos ya nos conocemos de las jornadas, incluso algún participante de Mar Exterior. Perdonad que esté con la mascarilla, pero es que estoy en la oficina y tenemos que tenerla puesta. Y nada, simplemente decir que el consorcio viene colaborando con la Cámara de Comercio desde hace unos años para hacer jornadas coincidiendo con las ferias Consemar y Navalia. Este año no ha podido ser, pero no por eso quisimos dejar de hacer algunas acciones que puedan servir de apoyo a estos sectores tan importantes para Vigo, ¿no? Y el área de influencia. Y nada más, también ser muy breve, muchas gracias por asistir, que estamos a vuestra disposición como siempre para lo que necesitéis y a empezar esto cuanto antes. Gracias. Muy bien, pues Sebastián, cuando quieras, adelante. Es tuya la pantalla y los micrófonos. Yo me quedo en segundo plano escuchándote. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ambos, a José Manuel y a Paqui. Y nada, empezamos el ciclo de seminarios. No sé si lo comentaba José Manuel o Paqui, porque he perdido un momento la conexión. Es el primero de los 3 webinarios que hay sobre mercados centrados en el sector pesquero, ¿vale? Este primero, como bien ha dicho José Manuel, sobre Francia, Bélgica y Países Bajos, países que comparten la pertenencia a la Unión Europea. El siguiente seminario previsto para el próximo lunes será de 2 mercados europeos, en este caso no de la Unión Europea. Bueno, en el caso del Reino Unido es bastante inminente su salida. Sobre Reino Unido y Ucrania, perdón, será el próximo lunes, y cerramos el ciclo con los mercados que participan en esta misión comercial, que ya son fuera de la Unión Europea, de Europa en general. Serían México, Corea del Sur y Japón. Sería previsto para el miércoles. Pues nada, iniciamos la presentación. Como bien decía José Manuel, son 3 mercados que, antes de entrar en ópera, son 3 mercados que hemos querido agrupar como grupo, pero es que vemos que tienes unas características bastante distintas, incluso tendencias, cuando analizamos las tendencias e-commerce, distintas. Por lo tanto, es una presentación de muchos datos, mucha información. Probablemente a posteriori tendréis la presentación, os lo mandarán desde cámara para que analicéis ya más tranquilamente los datos que mostremos, pero sí que os adelanto de entrada que es una jornada donde se van a dar muchos datos, o sea que, porque difieren de un país a otro, ¿vale? Hemos considerado no agruparlo. Como decía anteriormente, antes de nada, lo primero que es presentarnos. Bueno, yo soy Sebastián Díaz, pertenezco al grupo Ópera desde el 2012, ya son más de 8 años unidos a esta empresa de consultoría internacional, y generalmente hago yo una mini presentación de lo que es la empresa, pero recientemente los compañeros de marketing han elaborado un vídeo de algo más de 1 minuto que lo explican bastante resumidamente quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿vale? Os lo pongo y a continuación continuamos y ya nos centramos en el objeto del seminario. Ópera Global Business es un grupo empresarial especializado en consultoría internacional y con amplia experiencia en comercio exterior.
Nuestro valor añadido se basa en el trabajo de 4 grandes departamentos que ofrecen soluciones para organismos de promoción y empresas durante el proceso de internacionalización. El Departamento de Promoción diseña planes internacionales a medida, facilitando la toma de decisiones y ejecutando las acciones planificadas, cruzando la oferta de un sector o de un país con la demanda de los compradores internacionales. Nuestro Departamento de Inteligencia de Mercados analiza las características del país o del sector seleccionado, investigando fuentes oficiales y fiables para la toma de decisiones estratégicas. Contamos con un departamento especializado en gestión de programas multilaterales y europeos, cubriendo los trámites de solicitud, implementación de los proyectos y tareas de auditoría. Además, ofrecemos formación especializada en comercio exterior, diseñada sobre necesidades reales, con programas funcionales y operativos. Todo esto es posible gracias a nuestra red de oficinas propias y colaboradores internacionales repartidos en los 5 continentes, con un equipo multidisciplinar y multicultural. Nuestros proyectos buscan la excelencia y la satisfacción del cliente, comprendiendo nuestra responsabilidad social corporativa con el apoyo de los proyectos relacionados con el deporte, el arte, el medio ambiente y la educación infantil. Opera Global Business, tus consultores de confianza en cada rincón del mundo. Perfecto. Creo que ya nos conocéis un poquito más. Bueno, pues entrando en faena, ¿vale? ¿Qué analizaremos en el presente webinar? Lo hemos dividido en 7 puntos. Empezaremos dando una presentación inicial de los distintos mercados. Hablaremos de la oferta. En la oferta la dividiremos prácticamente, la oferta de productos pesqueros la dividiremos en 2 grandes blocos. ¿Cuál es la oferta local? ¿Qué es lo que se produce en estos mercados? ¿Y qué es lo que se importa? Pasaremos a ver el bloque de relaciones comerciales tanto de España y de Galicia con los mercados. Una vez visto esto, veremos cómo es el consumo, cómo es la demanda en estos mercados. Pasaremos luego en el bloque 5 a hablar sobre consideraciones sobre la distribución, cómo es la distribución y el acceso a los mercados. Algunas consideraciones sobre el etiquetado, que en este caso no van a ser muy amplias, puesto que son mercados, compartimos legislación común. Y en último momento terminaremos el seminario dando una serie de conclusiones y recomendaciones un poco para terminar el seminario. Hablando de presentación de los mercados. Seguiremos esta presentación, además sigue la lógica de cercanía. Vamos a hablar generalmente, como ya he dicho anteriormente, tienen rasgos diferenciadores en cada uno de los bloques que vamos a presentar. Vamos a seguir el siguiente orden. Francia, seguimos para arriba Bélgica y si seguimos un poquito más para arriba en Europa nos encontramos ya con Holanda, con Países Bajos. ¿Qué caracteriza a Francia? Bueno, evidentemente es un país vecino, cercano a España, una excelente conexión. En extensión estamos hablando de un mercado de 1,27 veces más grande que España. Era la tercera economía de la Unión Europea, va a pasar a ser la segunda, con una economía valorada en 2,5 billones de euros, ¿vale? Supone en torno al 15% de la economía de la Unión Europea. La sexta del mundo. Estamos hablando de una de las principales potencias del mundo. Con un PIB que, como decimos ahí, casi el doble del PIB español, ¿vale? Evidentemente, los efectos del COVID, que también mencionaremos tanto ahora como en los bloques de comercio exterior, de datos de comercio exterior, el COVID tiene una incidencia importante en la economía. Se prevé, el Fondo Monetario Internacional prevé que baje en este 2020 casi un 10% la economía francesa. En términos de tamaño de mercado, estamos hablando de una población mayor a la de España, estamos hablando de 65 millones de habitantes, con una renta per cápita alta, en torno a 45.500 dólares anuales por persona. Porque comparéis un poco, en España estamos hablando de algo menos de 39.000 dólares anuales. Estamos hablando, en definitiva cuenta, de alta capacidad de compra. Y además, como veremos en los mercados siguientes, según subamos hacia el norte, la capacidad de compra es mayor.
Asimismo, conviene destacar que tanto en términos de consumo como en términos comerciales, es un mercado donde París tiene una importancia tremendamente alta, tanto en términos de población como en términos políticos y su influencia con la Unión Europea como en entornos económicos, el 28% del PIB. Otros núcleos poblacionales del mercado francés, además del comentado París, serían Lyon, con 1,7 millones de habitantes, Marsella, 1,6, y Toulouse, con algo más de 2 millones. Un país que prácticamente el índice de desarrollo humano de los más altos del mundo, 0,9. En España estamos hablando de 0,89, un poquito más desarrollados que nosotros, con una tasa de inflación bastante controlada y una tasa de desempleo algo inferior a la nuestra, 8,5. De todas formas, dentro de los mercados que vamos a tratar, es el que cuenta una mayor tasa de desempleo, que evidentemente se verá algo incrementada en este 2020. Una población de media, algo más de 41 años, muy similar en los tres mercados. ¿Vale? Hablando de Bélgica. Bélgica es el corazón de la Unión Europea, donde están todas las sedes institucionales de la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento, etcétera, etcétera. Todas tienen su sede en Bruselas. Hablando de mercado, es un país pequeño, 17 veces más pequeño que España, con una población de en torno a un cuarto de la población española, algo más de 11 millones, pero como he dicho anteriormente, con una capacidad de compra relativamente alta. Aquí vamos creciendo, hemos pasado de Francia 45 a 50.000, estamos hablando en el caso del mercado belga. Es por ello que junto con el carácter pequeño, junto con esta renta per cápita tan alta, suele ser muy utilizado dentro de la Unión Europea como un país de testeo, para que si el producto que tenemos funciona en el mercado belga, es normal que podamos extenderlo al resto de mercados de la Unión Europea porque va a funcionar casi seguro. En términos económicos, por terminar de comentarlo, a pesar de que en extensión y en población es bastante pequeño que España, en términos económicos más o menos tiene una producción económica de en torno a la mitad del PIB español, con unas previsiones ligeramente negativas para el presente año, y al igual que el mercado francés, del 9,8. En cuanto a desarrollo, comparte igual que Francia, tasas de inflación muy similares, 0,9, 1,2, tasa de desempleo también aquí algo más baja, 5,4, aunque se prevé que va a crecer en el presente año. La media de edad muy similar, ya lo he dicho anteriormente, muy similar en los tres mercados. Otros núcleos poblacionales, además de Bruselas, que concentra algo más de 1 millón de habitantes, serían Amberes, con algo menos de 500.000, Gante o Charleroi. Por último, el mercado holandés, que se caracteriza por ser una de las principales potencias en términos portuarios, con Ámsterdam y Rotterdam como dos de los principales puertos de la Unión Europea. Es un país pequeño, en este caso estamos hablando igualmente, al igual que Bélgica, 12 veces menor que España, con una población ligeramente superior también a la de Bélgica, en este caso 17 millones de habitantes. Tiene una economía algo menos de la mitad de España, con unas previsiones también de incidencia del COVID algo más relajadas que en el caso de los anteriores. Y por último, como hemos dicho anteriormente, si seguimos creciendo hacia el norte, sigue la tendencia que hemos observado en que crece la capacidad de compra. En este caso estamos hablando de más de 57.000 dólares de renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, ¿vale? Estamos hablando, en definitiva, de alta capacidad de compra. En cuanto a desarrollo y otros núcleos poblacionales, por seguir el mismo esquema, un país que presenta un índice incluso más desarrollado en términos de desarrollo, la tasa de inflación aquí sí que es un poquito más superior, la tasa de desempleo prácticamente más baja de los 3,4, aunque sí que es bien que en este 2020 se estima que se va a disparar. La media de edad es algo más alta, un año más, por así decirlo. No obstante, la edad media suele ser en torno a los 41, 42 en estos tres mercados. Una edad media muy propia de mercados desarrollados y nada más en este sentido. Por núcleos poblacionales, además de la capital de Ámsterdam, que concentra en 850.000 habitantes, si abarcamos a la metrópoli, nos iríamos a 2,5 millones de habitantes, 2,4, perdón.
Y otros núcleos poblacionales serían Róterdam, La Haya y Utrecht, con las cifras que os indicamos en pantalla poblacionales. Bien, una vez introducidos los mercados y principales rasgos que los presentan, vamos a hablar de la caracterización de la oferta. En este caso, como dije anteriormente, es un punto bastante numérico de oferta, de cómo se compone la oferta del sector pesquero en cada uno de los mercados. Hablaremos de lo que se produce, cuál es la producción de pescado en cada uno de estos mercados y cuál es, por otro lado, cómo están evolucionando las importaciones, qué compras de fuera del sector pesquero. Siguiendo el orden, empezamos con Francia y en ambos mercados hablaremos de dos fuentes de oferta local. Por un lado, la de fuente marítima, los de desembarque, y por otro lado, la procedencia acuífera. En este caso, la producción de pescado prácticamente en Francia está estabilizada, algo más de 300.000 toneladas al año. Prácticamente, los últimos datos están actualizados a 2017. Estos datos, no lo he incluido en la diapositiva, pertenecen a UMOFA. Presentaré dicha plataforma porque está muy bien y dentro de la Unión Europea y los mercados europeos se dispone de datos súper actualizados y mucha información relativa al sector pesquero. En definitiva, una producción de en torno a las 300.000 toneladas con un valor económico de algo menos de 900 millones de euros. Por productos específicos que se pescan, destacan en valor económico la vieira, el rape, el lenguado, la merluza y la langosta, todos ellos en descenso, con un peso, en cuanto al peso, algas son lo que más se pesca, seguido de vieiras, sardinas, merluzas y por último rape. ¿Cuál es la producción que procede de la acuicultura? Bueno, aquí hablamos de una cifra algo más baja, en torno a los 190 a 1.000 toneladas de producción de pescado de esta fuente, valorados económicamente en más de 770 millones de euros. En valor económico, ¿cuáles son las especies que más se producen de esta fuente? Pues las ostras, con 422 millones de euros producidos en el año 2017, seguido de la trucha, mejillón, almeja, con las cifras que veis en pantalla. En términos de peso, en kilogramos, destacaría en este caso las ostras igualmente, la lubina con 53, la trucha con 36. Por el lado del mercado belga, aquí las cifras de producción pesquera marítima son algo más bajas, son de 17.000 toneladas al año, en el año 2017, con un valor económico de en torno a algo menos de 70 millones de euros. Por productos específicos, estamos hablando de que el lenguado y la soya son los más producidos, los que más se pescan. Prácticamente el lenguado con un tercio de lo que se pesca y la soya más o menos con el 15-16% de lo que valorados en valor económico. En peso, la soya es lo que más se pesca, seguido del lenguado. Aquí podemos ver que evidentemente es un producto de mayor precio, prácticamente. Otros pescados que se pescan pues serían en valor económico el rape, el rodaballo, calamar y en su valor en peso el rubio, la raya y por último el calamar, con las cifras que se incluyen aquí. En términos de agricultura, prácticamente no tienen una producción muy desarrollada en este sentido, con 100.000 kilos producidos en el último año, en 2017, que son los últimos años de los que se cuentan datos. Prácticamente no se encuentran disponibles variedades producidas, por lo tanto, no tiene mucha más incidencia en este sentido que comentar. El mercado holandés, en este caso estamos hablando del principal productor de los tres en cuanto a pescados producidos y pescados, con una cifra que supera las 500.000 toneladas al año, datos de 2017, que en pescados, en términos de especies y en su valor económico, estamos hablando de que una quinta parte son pescados muy similares a la gamba y algo menos ya a la caballa y el arenque, y ya la soya y otros, pues ya con cifras algo menos negativas. En cantidades, el arenque es lo más pescado, seguido de la bacaladilla, la caballa, la soya y el jurel. En términos de acuicultura,
Evidentemente las cifras aquí bastante más bajas, es un país que la oferta principalmente depende de las capturas en el mar. Estamos hablando de que superan algo más de las 50.000 toneladas al año. En los últimos años llegaron a 60, pero bueno, ahí está en torno estabilizada entre 60 y 50. ¿Qué pescan en acuicultura? ¿Qué producen? Mejillón principalmente, anguila, ostra y pez gato. Son las principales variables, las principales especies, perdón, que producen. Pasando al lado que nos interesa, el lado de la oferta que procede de mercados internacionales, vamos a seguir el mismo esquema, Francia, Bélgica, Holanda, y vamos a ver las evoluciones, empezaremos un poco para contextualizar en términos generales y nos centraremos posteriormente en el sector pescado. Francia, ¿qué importa principalmente? Importa máquinas y aparatos mecánicos, automoción, combustibles minerales, máquinas eléctricos, más o menos cuenta con unas importaciones muy diversificadas. Estas categorías que mencionaba cuentan con unas cuotas de en torno al 10-12, en conjunto hacen un 44, algo menos que la mitad. Para irnos al sector agroalimentario, representa en torno a un 10%, unas cuotas muy similares a estas, está repartido, y vemos que el sector pescado representa un 10% del total agroalimentario. Aquí, importantemente destacar, tendencias en todos los años al crecimiento, más o menos crecen en torno a cifras del 12-13%, destacamos en este caso particular el mayor crecimiento de las importaciones de pescado, comparándolo con el sector agroalimentario en general y en términos generales de las importaciones de Francia. ¿De dónde compra Francia? Pues en términos generales los principales proveedores son europeos, con las excepciones de China y Estados Unidos, que se colocan en segunda y en cuarta posición. Pero si nos vamos al sector pesquero, prácticamente vemos que la Unión Europea copa la gran parte de ellas, solamente se coloca Ecuador con un 4% y Estados Unidos con el 4%. Importante aquí destacar el papel de Reino Unido, 12%, como lo comentaremos un poco más adelante, ya que es inminente, en algo más de un mes, es ya definitivo que la Unión Europea pasa a estar fuera de la Unión Europea y lo que eso conlleva. A día de hoy, sin acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea, lo que a efectos prácticos de comercio exterior, estamos hablando de un mercado tercero, de un tercer país. O sea que se eliminan los beneficios, con lo que supone evidentes oportunidades para el resto de exportadores europeos de copar gran parte de esa cuota que tiene el Reino Unido. Dentro del sector pesquero y de los proveedores hemos querido destacar la evolución que presentan cada uno para ver un poquito qué tendencias se observan en estas compras de Francia. Observamos crecimientos importantes en el caso de Islandia, en 40%, China, aquí en el caso de España presenta uno de los principales ritmos de crecimiento, con una tasa del 35% en los últimos 5 años, tendencia claramente positiva, al igual que prácticamente el resto. Por concretar un poquito, en las importaciones de pescado, los distintos bloques arancelarios de pescado, los filetes y las carnes de pescado son la partida que suponen, bueno, veo que estáis escribiendo en el chat, si os parece. Vale, si os parece reviso el chat una vez terminado. Si Pilar, que está escuchando, me puede ir respondiendo alguna de las preguntas, pues perfecto. Si no, pues una vez terminamos la sesión, miramos un poco qué es lo que se presenta en el chat y lo vamos dando respuesta, ¿vale? Retomando la presentación, importaciones francesas de pescado por partidas arancelarias, destacaba los filetes y carnes de pescado junto con los pescados frescos suponen un 24% de lo que exporta cada uno, más o menos entre ambas suponen la mitad de lo que importa el mercado, con crecimientos destacables, en el caso sobre todo de los pescados frescos, que crecen en un 32% en el último lustro, en los últimos 5 años. Siguiendo más para abajo, las cifras son
tendencias positivas, pescados congelados también crecen en casi un 20%, un 19% para ser algo más exacto. Ojo a la demanda creciente de los pescados secos ahumados, que crecen en un 46%, si bien es cierto que estas dos últimas, el peso en el total que importa el mercado no es muy destacado, pero bueno, es importante destacar estas tendencias que se están observando. Por sacar particularidades y productos específicos en especies, tirando de un MOFA, observamos que el salmón es la especie más importada en el mercado, con un 22% de participación en las importaciones totales, siguiendo de los camarones, que supone el 10%, el bacalao con el 8% y el atún de aleta amarilla con un 4%. El resto de pescados ya tienen cuotas más bajas, se engloban tanto en otros peces marinos como en la categoría del resto. Pasamos ahora al bloque de Bélgica. ¿Qué importa Bélgica? Más o menos las tasas de partida genéricas de automoción, combustibles minerales y farmacéuticos son prácticamente similares a las de Francia, cuotas del 10-12% cada uno, por centrar un poco, saber un poco qué es lo que importa Bélgica. Es un país muy abierto al exterior. El sector agroalimentario representa el 9% y dentro del sector agroalimentario observamos que la pesca solo supone el 5% de lo que compra el mercado. Ambos, destacando aquí en este sentido las tasas de crecimiento, si bien es cierto que dentro del sector agroalimentario y de la pesca en sí, a pesar de que presentan tendencias positivas, que es bueno destacarlo, no obstante, crecen más las importaciones generales del mercado a lo que hacen estas partidas. Siguiendo el mismo esquema de Francia y comparando un poco proveedores generales de Bélgica con los de pesqueros de este mercado, observamos que en términos generales está muy diversificado. España, en este caso, está en un 10ª posición, con un 2%. En el caso del sector pesquero, Países Bajos domina las importaciones de Bélgica de pesca, con algo menos de un tercio, el 28% de la cuota, seguido de Francia con el 9%. Ambos mercados objetivos de este seminario y que entre ambos suponen la principal partida de importación del mercado belga. Es importante destacar en este sentido en Bélgica la incidencia de mercados asiáticos, como son los casos de Vietnam, India y China, con cuotas del 5% cada uno de ellos. Ahora veremos las evoluciones que presentan. Y la cuota que representa España es más o menos una representación de lo genérico, con un 2% de lo que de lo que Bélgica importa de pescado procede de España. Nos posicionamos en 14 posición en este sentido. ¿Cuál es la evolución que presentan estas compras de Bélgica de pescado? Aquí en este sentido destaca la que comentaba anteriormente, en el caso chino prácticamente se ven duplicadas en los últimos 5 años sus cifras. El resto de mercados asiáticos, en el caso indio, es tendencia negativa, menos 31%, y en el caso de Vietnam, tendencia más o menos similar al resto, un 16% de crecimiento en los últimos 5 años. En nuestro caso particular, destacamos, si obviamos el caso chino, por ser el mayor proveedor que ven incrementadas sus exportaciones a este destino, con un 48% de crecimiento en los últimos 5 años, con una cifra ya que supone casi los 40 millones de euros en el último año, en el 2019. Estamos hablando de años completos, años anuales, no obstante, ahora, al finalizar, daremos unas pinceladas sobre incidencias del COVID en las importaciones de estos mercados. ¿Qué importa Bélgica de pescado? Bueno, pues en las partidas arancelarias dicen que filete y carne de pescado es la partida más importada. Aquí se ha colado una errata. La columna de porcentaje sobre total está mal calculado, no son esos. Evidentemente, más o menos estamos hablando de que algo más de un tercio suponen los filetes y carne de pescado, igual o cuotas muy similares en torno a los crustáceos. Seguido ya de más o menos la mitad de los crustáceos las preparaciones de conserva de pescado. Estamos hablando de tasas de en torno al 15% las preparaciones y algo menos los moluscos. Crecimiento en este sentido a destacar, las carnes y filetes de pescado preparados para consumo crecen en un 25%, mientras que los crustáceos se ven descendidos en un 6%.
Otras tasas hay que destacar son, al igual que en el caso de Francia, los pescados secos, salados o ahumados, que crecen en un 30%. No obstante, la participación en el total es bastante más baja, en torno a algo menos del 10%. Y las conservas de crustáceos y moluscos que se ven disminuidas en torno a un 5%. En específico, y tirando de nuevo de la fuente de datos de UMOFA, el Observatorio del Sector Pesquero Europeo, observamos que el mercado belga mira hacia el exterior para importar principalmente salmón en un 20%, cerca de un 20%, atún de aleta amarilla en un 13%, camarones, bacalao y mejillones principalmente. Son las especies de pescado que más demanda de mercados internacionales. Por último, comentamos el caso de Holanda. Las principales partidas importadas con más o menos en este caso sí que se sigue la misma tendencia: combustibles minerales, maquinaria y material eléctrico y maquinaria y aparatos mecánicos. Cuotas de en torno al 10, 12, 15% cada uno de ellos suman entre todos un 42%. Aquí el sector agroalimentario tiene una mayor incidencia en sus importaciones que los anteriores comentados, que Francia y que Bélgica. En este caso, del total que importa Holanda, un 13% es del sector agroalimentario, y dentro del sector agroalimentario un 5% solamente es del sector pescado, ¿vale? Que viene un poco a poner en evidencia lo que comentábamos anteriormente en el otro apartado de la oferta, que también estamos hablando de una fuerte producción local dentro del sector. Crecimiento, no obstante, me fijo, y no tanto en el resto, en las tasas de crecimiento que se observan en estas compras. Mientras que en términos generales crecen en un 24%, si nos miramos al sector pesquero crece un poquito más rápido, en un 26%, y mientras que en términos generales el sector agroalimentario crece en torno al 14%. O sea que evidencia que cada vez mira más al exterior para la compra de pescado. Seguimos concretando un poquito más. ¿De dónde compra Holanda? En la parte de la izquierda tenéis principalmente representados en los proveedores generales, prácticamente la Unión Europea, se cuelan los típicos: China, Estados Unidos y en este caso Rusia. España se posiciona como 12º proveedor en términos generales. En términos pesqueros, la posición de España es la misma. En este sentido, ocupa un mayor peso, pasa del 2 al 3%, con unas compras que, como veis ahí, muy diversificadas y donde se cuelan, además de proveedores europeos, bastantes proveedores fuera de la Unión Europea, como son el caso de Vietnam con un 6%, Marruecos con el 6%, China, Turquía, Ecuador con cuotas del 5%. No obstante, conviene destacar que, a diferencia del resto, aquí sí que se observa dentro del sector pesquero en Holanda un mercado más abierto al exterior, donde todo lo que no sean los 10 primeros, bueno, en este caso más España, que ocupa el 12 posición, supone la cartera del resto, que en este caso es un 35%, lo que indica una mayor diversificación a los anteriores. ¿Cómo son las evoluciones de los proveedores de pescados de Holanda? Bueno, pues aquí están representadas en la lista. Vemos que Alemania, a pesar de ser el principal proveedor, presenta una ligera tasa negativa. No obstante, podemos hablar de estabilización. Sin embargo, hay importantes crecimientos que conviene destacar. Destaca el nuestro, principalmente, que prácticamente están cerca de triplicarse en el último lustro, llegando a los 85 millones de euros en el último año. Otros crecimientos importantes serían los casos de los pescados procedentes de Ecuador, que se duplican en el último lustro, así como algo menos del doble la parte de China, y crecimientos en general muy destacables en el caso del resto. Estamos hablando de tasas del 60%, Vietnam, Marruecos, 36% Dinamarca. Bueno, concretando un poco más en el sector pesquero y las compras de Holanda, ¿qué compra Holanda de mercados internacionales? Aquí igualmente domina la compra de filetes y carne de pescado listos para el consumo, con una cuota del 24% del total, más o menos un cuarto de lo que importa, con crecimientos destacables, un 28%. Las preparaciones y conservas de pescado es la segunda partida, con un 17%, pero con un importante crecimiento en el último lustro, un 72% de crecimiento y un 29,61% en el último año solamente.
Los pescados frescos, más o menos una cuota muy similar a la anterior, 17, en este caso son 16, y con una buena tendencia a crecimiento, seguido por último de crustáceos que tienen una cuota del 14% y que crecen en este caso algo más despacio. No obstante, crecimientos positivos. También destacar de la siguiente, en la que ocupa un 10%, las preparaciones de conservas de crustáceos y moluscos, que ya no tanto por la cuota, sino por el crecimiento que se observa, que crecen en un 36%. Por especies de pescado que demanda el mercado, y una vez más, volviendo a EUMOFA, observamos que el bacalao es la principal especie que demanda de mercados internacionales este mercado, supone un 18% de las compras de otros productos, de la pesca en general, perdón, seguido de camarones con un 9%, salmón con el 8%, las gambas con el 7%, y las siguientes partidas ya engloban otras más especies en general. Bueno, visto esto, está cómo han ido evolucionando año a año en los últimos 5 años, que es la serie que tomamos de referencia para fijar tendencias y destacar si son tendencias positivas o negativas. No obstante, como estamos un año de pandemia, donde todos los mercados se han visto reducidos, sobre todo las miras en las importaciones, no me ha sido posible sacar datos de Eurostat en el caso pesquero, no estaban disponibles actualmente. En el caso de desagregado a nivel mensual, he tenido que sacar los datos de importaciones generales de enero a agosto del presente 2020, comparándolos con el mismo periodo del año anterior, para ver un poco tendencias, nos sirven para sacar un poco cuál es la tendencia un poco general. Ya que cuando intentábamos, no están disponibles los datos del sector pesquero desagregados por partidas, porque una vez que seleccionábamos productos pesqueros, la plataforma no daba datos. No obstante, como decía, nos sirve para un poco dar unas primeras pinceladas de qué está pasando y cuáles son las incidencias del COVID en lo que es las compras de estos mercados. Y sí que profundizaremos en el caso del sector pesquero, qué está pasando en nuestras compras, tanto España como Galicia, qué está pasando en el 2020 y cómo está afectando en los envíos a estos mercados. Bueno, entonces, en las importaciones en general de estos mercados, en lo que va de año, enero-agosto, en términos generales en la Unión Europea se han visto reducidas las importaciones en un menos 12%, bueno, todos son negativos, no hay ninguno que destaque que haya crecido sus importaciones. En el primero de ellos que nos fijamos es Países Bajos, que es el que menos ha afectado, el que menos se ha visto reducidas sus importaciones, ya que descienden un menos 9%. En el caso de Francia, junto con nosotros, con España, son de los mercados que más han visto afectadas sus importaciones. Se han visto reducidas en un menos 16% en lo que va de año, comparado con el caso anterior. En el caso nuestro de España, hemos reducido en un 18%. Y por último, en el caso de Bélgica, términos muy similares a los que se observan a la media europea, en torno a un 12-13%, un 12,60% de descenso de las importaciones. Pasamos al bloque que comentábamos anteriormente. Vamos a ver qué exportamos tanto España como Galicia del sector pesquero a este mercado, cómo han ido evolucionando en los últimos 5 años, y terminaremos viendo qué está pasando en este año con la pandemia, cómo nos está afectando en las exportaciones a estos mercados. Comenzamos diciendo, además, seguimos la misma línea. Francia, luego Bélgica, luego Holanda. De sur, en este caso, a norte. Vamos subiendo en el mapa. Comenzando con Francia, las relaciones comerciales de España-Francia. Aquí tenéis un resumen de la balanza comercial, en este caso positiva para España, donde crecen más rápido las exportaciones que lo que importamos, haciendo que tengamos un saldo comercial cada vez más positivo. En resumen, de cada 100 euros que importamos de productos franceses, nosotros exportamos productos españoles allí al mercado por 131 euros. O sea que tenemos ahí ese superávit. Lo que más exportamos a este mercado son automóviles, productos químicos y equipos y componentes de automoción, suponen un 33%, no es una tasa muy elevada, es decir, hay cierta diversificación. Mirando para abajo y agrupando el sector agroalimentario, todas sus partidas en una, suman el 18%,
Y si lo comparamos con partidas sueltas como automóviles o productos químicos, estamos hablando que el sector agroalimentario se posicionaría como la principal partida de exportación de España a este mercado. Dentro de ellas, os he resaltado ahí en negrita que las exportaciones de pesca son las que más crecen. Crecen en este sentido en un 34,43% en los últimos 5 años. Y en el último año ahí se observa en un 7,53%, es decir, tendencia claramente positiva hacia las exportaciones de pesca hacia el mercado francés, que hacen que la participación dentro de los pescados dentro del sector agro cada vez sea mayor. Actualmente solo supone un 7% dentro de ese 18% general que supone el sector agroalimentario, pero como se observa un crecimiento más incidente en el caso de los productos enviados de pesca a este mercado, pues hace que la participación cada vez sea mayor. Más en concreto, ¿qué exporta España a este destino? Pues principalmente conservas de pescado y marisco, prácticamente suponen el 41% del total, con crecimiento muy destacable, en un 67% en los últimos 5 años. Le siguen los moluscos y crustáceos congelados en este sentido, con el 18% y con un 16% los pescados frescos, ¿vale? Todos ellos, como observamos, con tasas importantemente bastante destacables de crecimiento. La primera de ellas, la de conserva, junto con moluscos frescos, que crecen en un 69%. Por partidas en concretas, dentro de las conservas de pescado y marisco, el atún más o menos representa un 50% de lo que exportamos a este mercado. Dentro de las preparaciones, las de anchoas, sardinas, bonito y sepe y calamares son las que tienen una mayor participación. Por el lado de moluscos, langostinos, ostras, pulpos y calamares son los que tienen una mayor incidencia en estas exportaciones, mientras que en el caso de pescados frescos, las lubinas, el atún, las sardinas y los pargos son las especies que más representadas están en estas exportaciones. Pasamos a ver ahora un poco la incidencia de Galicia, que es lo que casi que todos conoceréis o lo tengáis más cercano. Estamos hablando de que es la primera comunidad autónoma exportadora de pescado a Francia, supone más o menos algo más de la mitad de las cifras que hemos visto anteriormente de exportación española. Observamos que mientras que Galicia exporta, las principales partidas son automóviles con un 38% y prendas textiles con un 16%, el agro en este caso supone el 9%. Y aquí sí que el sector pesquero está prácticamente, ocupa un lugar bastante destacado, suponiendo casi 3/4 partes de total de productos gallegos agroalimentarios que se exportan a Galicia. Destacando en este sentido, al igual que en el caso anterior de España en general, el mayor crecimiento de las exportaciones de pesca frente al total, que en este caso presenta un crecimiento negativo, y frente a las generales del sector agroalimentario, lo que evidencia bastantes oportunidades de exportación a este mercado. Galicia en concreto, ¿cómo están evolucionando las ventas del sector pesquero gallego hacia Francia? Pues claramente tendencias positivas, ya hemos dicho en un 52% en términos promedios del sector en general. Por partida en específica, vemos que prácticamente están copadas con un 62% por las conservas de pescado y marisco, que suponen, como he dicho, el 62% y que cuentan con una importante tasa de crecimiento en los últimos 5 años. Se ven incrementadas en un 72% en este periodo. En este sentido, conviene destacar que la partida que presenta el crecimiento más exponencial, bueno, quitando la de otros preparados de pescado y marisco, que presenta un valor más residual, una participación del 0%, sí destacaría el crecimiento que está observándose en la exportación de filetes y carne de pescado, ya que representan actualmente el 10% y se ven incrementadas prácticamente en casi por 3%, se multiplica la cifra en casi por 3 en los últimos 5 años. Un valor de exportación de cerca de los 30 millones de euros en 2019. Por producto en concreto, dentro de estas partidas que hemos comentado, en términos generales, por puntualizar un poquito más, dentro de las preparaciones y conservas, el atún es la principal partida exportada. Dentro de la parte congelada, las ostras, los langostinos y los camarones son los que tienen mayor participación en estas ventas, mientras que en los pescados congelados, los filetes en filetes, los de atún, merluza y de pez espada son los que tienen una mayor participación en estas ventas. Pasamos ahora al mercado belga.
Mismo análisis que hemos hecho anteriormente con Francia, ¿vale? Sé que voy un poco rápido, igual son muchos datos igual no se retiene todo. No obstante, como la presentación la vais a tener todo, os estoy ayudando a más o menos interpretar más o menos las importaciones y destacar las ideas más destacables de todo ello. Cuando lo veáis en tranquilidad, pues podéis puntualizarlo aquellas cosas. No obstante, si queréis puntualizar alguna cosa, levantáis la mano o, bueno, escribís en el chat, como ya veo que estáis haciendo, y vamos dando respuesta. Vamos con Bélgica, entonces. La balanza comercial de Bélgica, en este caso estamos hablando pasábamos de Francia, que era el primer socio comercial de España. En el caso de Bélgica nos tenemos que ir a la 9ª posición dentro de los destinos de la exportación española. La balanza comercial igualmente es positiva, en este caso, no obstante no tan resaltable como el anterior. Crecen mucho más las exportaciones que las importaciones hacia este mercado. Puntualizando, en este sentido, mientras que automóviles, productos químicos y combustibles son las principales partidas, con unas cuotas de en torno al 10, 12, 13%, suponen entre ambas, el 46% del total. El agro supone el 13% y se colocaría detrás de los automóviles como la segunda partida más exportada a este mercado. Igualmente, y al igual que casos anteriores, destaca dentro del sector agroalimentario el sector pesquero por mostrar un mayor crecimiento, una tendencia más positiva a la media del sector agroalimentario y a la media de exportaciones generales hacia el mercado, ya que crece las ventas del sector pesquero en un 28% en términos promedio, que ahora a continuación desglosaremos por partida. Por partidas, como decía, las conservas de pescado y marisco, en este caso, en el caso español, dominan las exportaciones, algo menos de la mitad, un 46%, con una buena tendencia, un 24% de crecimiento observado en los últimos 5 años. Al igual que los moluscos y crustáceos congelados, que también se ven incrementadas en una tasa similar, actualmente suponen el 23% de lo que exportamos. Y por participación dentro del total, los pescados frescos con el 14% terminarían de resaltarse dentro de las exportaciones totales de pescados a Bélgica, de España. Crecimientos muy destacables en el caso de moluscos frescos, moluscos y crustáceos frescos, que crecen en una cuota bastante disparatada, ya que eso sucede cuando la cifra en este caso en 2015 se exportaría bastante poco, al alcanzar en 2019 la cifra de los 1,5 millones en este caso 1,6, casi 1,7 millones de euros, sale una tasa de crecimiento bastante desorbitada. En este caso, un 1.500% de crecimiento, que no hay que dejar de evidenciar y que supone una clara oportunidad. Por puntualizar un poquito más, como estamos haciendo en los casos anteriores, dentro de las conservas, las de atún bonito y caballa son las más exportadas a este destino. De langostinos, camarones son las más partidas congeladas más exportadas, mientras que la lubina, jurel y el atún son los pescados frescos que más se exportan a este destino. Pasamos a ver ahora el componente de Galicia dentro de las exportaciones que acabamos de comentar de España. Supone también igualmente la primera comunidad autónoma exportadora, no obstante con una menor participación. En el caso de Francia suponía algo más de la mitad, en este caso estamos hablando del 42% de lo que exporta España de pescado son originarios de Galicia. Por tendencias se observan similares, destaca la exportación del pesquero, el crecimiento y la clara tendencia en oportunidad que supone, crecen en un 51% en los últimos 5 años, 52, perdón, por ser más exacto, mientras que en términos genéricos el agroalimentario crece en un 28%. Conviene destacar que, al igual que pasaba en el caso de Francia, el sector pesquero dentro del sector agroalimentario domina las exportaciones gallegas, ya que supone el 74%. Por concretar, en partidas específicas de pescados, en negrita están resaltados los crecimientos más destacables, con 2 que superan la tasa de 5.000%. Ya, como he dicho anteriormente, esto supone cuando hace 5 años la cifra era más pequeña. Al compararlo con la cifra actual del 2019, sale esa tasa tan destacada. No obstante, para poner en contexto, estamos hablando de que esas 2 tasas de crecimiento tan destacadas suponen un 3% del total que exportamos en el caso de moluscos y crustáceos frescos,
mientras que en el caso de otros preparados de pescado y marisco supone el 1%, es decir, que tampoco es que suponga mucha importancia. Estas exportaciones de Galicia sí que están muy dominadas por las conservas de pescado y marisco. Prácticamente el 70% de lo que se exporta son de estos productos, con una clara tendencia positiva. En un 40% se han visto incrementadas en los últimos 5 años. Ya superan los 10 millones de euros de exportación. Con un 23%, los moluscos y crustáceos congelados se iría a la segunda partida con mayor participación en estas ventas, con una cifra que es cercana a los 3 millones y medio de euros y con un crecimiento del 34%. Evidencia claramente oportunidades en ambas partidas. Por puntualizar, las preparaciones de conserva de atún y caballa, sepias y calamares son las que mayor participación tienen dentro del total de conservas, mientras que dentro de la partida congeladas, el pulpo, calamar, camarones y langostinos son las partidas que más se exportan a este mercado. Por último, terminamos de hablar del mercado holandés. Vamos a hacer lo mismo, España y luego Bélgica, y luego, perdón, Galicia. Iniciando en este sentido, estamos hablando del 7º socio comercial de España. Estábamos hablando de que Francia era el primero. Hablando de Bélgica, nos teníamos que ir a la 9ª posición. En este caso, subimos 2 puestos y localizamos a Holanda como el 7º socio comercial. Las principales partidas son productos industriales o de energía, como en el caso de combustibles, productos químicos y automóviles, representan el 40%, unas cuotas muy similares en ambos casos. La balanza comercial, en este caso, sí que es negativa, en este caso somos deficitarios, donde se observa que las exportaciones están creciendo algo más que las importaciones. Estamos hablando de España con respecto a Holanda. Lo que España exporta a Holanda crece más que lo que importamos desde este origen. En este sentido, conviene destacar que es el mercado donde el sector agroalimentario está más participando en estas exportaciones, ya que supone un 24%. En Francia también estaban muy destacadas, con una cuota algo menor, el 17% era. No obstante, se observa una baja participación del sector pesquero, un 4%, que viene un poco a poner en contexto la fuerte producción local que hemos visto anteriormente que producía el mercado. No obstante, ahí os quiero destacar en negrita que a pesar de que las ventas del sector pesquero dentro del agroalimentario tienen un 4%, presentan una clara tendencia positiva, ya que se han visto prácticamente triplicadas en los últimos años. Un 190% de crecimiento. Por partidas en concreto de pescados españoles enviados a Holanda, dominan las exportaciones de conserva, una vez más, de conservas de pescado y marisco con el 60%, seguido por los moluscos y crustáceos con un 13% y los pescados frescos con el 11%. Y con la tasa del 10% también destacaría los pescados, los filetes y carnes de pescado comestible. En crecimiento prácticamente son todos bastante destacables, del 400 para el caso de las conservas, por encima del 134 en el caso de moluscos. La que presenta un crecimiento más moderado, no obstante crecimiento, sería el caso de pescados frescos, pero en definitiva crecimiento, en un 24%. Por partidas en específico que exporta España hacia este mercado, estamos hablando de conservas de atún y bonito como lo más exportado dentro de las conservas. Dentro de la parte de congelados, de moluscos y crustáceos congelados, observamos que los camarones, langostinos y pulpos son las especies que tienen una mayor participación, mientras en el caso de los pescados frescos, los lenguados, atunes y la lubina son las principales especies que se exportan. Puntualizando más y bajando una vez más al bloque gallego, vemos que es la primera comunidad autónoma exportadora de este destino. En este caso sí que tiene una mayor incidencia en lo que exporta España de pescado al mercado, cercana al 70% del total que exporta España procede de Galicia, del relativo al sector pesquero. Al igual que sucede en los otros mercados, este sector tiene una importancia claramente destacada dentro del sector agroalimentario y las exportaciones gallegas, ya que supone el 61%, creciendo mucho más rápido de lo que crecen las exportaciones agroalimentarias gallegas a este destino.
estamos hablando de que los productos agroalimentarios gallegos crecen en un 150 más o menos en los últimos 5 años. Si nos miramos en los productos pesqueros, la tasa se incrementa hasta cercana hasta el 500%, lo que quiere decir que casi se ha multiplicado por 6 en los últimos 5 años. Por partida en específica que exporta Galicia de este sector. Destaca con 3/4 partes del total las conservas de pescado y marisco, como la partida más exportada, con un crecimiento de los últimos 5 años muy destacado, una tasa por encima de 1.300%. Le sigue con un 12% los moluscos y crustáceos congelados, con un crecimiento también importante destacado en este sentido, con cerca del 268%. Y ya las siguientes partidas, como filetes y carnes de pescado, ya suponen un 5% y ya de ahí menos participación. También destacar esta partida que presenta un claro crecimiento. Se ha multiplicado por 2 en los últimos 5 años. Perdón. En específico, dentro de las preparaciones y conservas, el atún es la principal partida exportada, supone más de 22 millones. Si nos miramos en las cifras, casi la mitad prácticamente. Y dentro de los congelados, de los moluscos congelados, los camarones, langostinos y pulpos serían las partidas que dominan estas exportaciones gallegas. ¿Qué está pasando en el presente año? ¿Cuál es la incidencia del COVID? Bueno, pues aquí tenéis una tabla de resumen de las exportaciones tanto españolas como gallegas y cómo han evolucionado, cómo están evolucionando, mejor dicho, en lo que va de año. En los datos de enero a agosto observamos que en el mercado español prácticamente las cifras son negativas. En términos generales de exportación a este mercado, las tasas, estoy hablando de arriba a la izquierda, tasas comparando generalmente negativas. Si nos centramos en agro, el signo cambia de signo, observándose tendencias positivas en las exportaciones en general de agroalimentario, tanto al mundo en un 5% como hacia Francia, Bélgica e incluso Holanda, con tasas de crecimiento del 4, 7 y 4% respectivamente. Bajando algo más y centrándonos en el sector pesquero, ¿qué está pasando en las exportaciones de pesca en lo que va de año de España? Pues presentan un ligero descenso en los meses que van de año, en un 7,76%, comparando enero-agosto 2020 con el mismo periodo del año anterior. Por los mercados que nos tocan en este webinar, observamos que a Francia más o menos la cifra se ha visto mantenida, la tasa resultante es un 0,98%, prácticamente muy similar. Descienden un poquito hacia Bélgica y sin embargo hacia Holanda se le ven importantemente crecimiento, en un 23%. ¿Qué está pasando en Galicia? Pues lo mismo, paso de arriba abajo. En términos generales, las exportaciones gallegas se han visto reducidas. En el caso de las que van destino Francia, han aumentado un poquito, en un 10%, al igual que en el caso belga. Sin embargo, a Países Bajos presentan un importante descenso. En el sector agroalimentario gallego, cambiamos los signos. Estamos hablando de, en términos generales, las exportaciones agroalimentarias gallegas se mantienen, una cuota de positiva 0,16%, pero prácticamente la misma cifra, lo que quiere decir. Crecimiento destacable en el caso de Francia y en el caso sobre todo de Países Bajos. Y lo que nos concierne en el día de hoy, en el caso de pescado, ¿qué ha pasado en las exportaciones gallegas de pescado? Pues bueno, en términos generales se han visto ligeramente reducidas, muy poquito, en un casi 4% en términos generales. No obstante, en estos mercados hay un importante crecimiento en las ventas hacia Francia, al igual que destaca en el caso de Países Bajos, donde se han visto incrementadas en un 33%. Por concretar un poquito más y poneros partidas en específico, en este mismo periodo de enero-agosto 2020, ¿qué ha pasado con respecto al año anterior? Bueno, pues en el caso de Francia descienden prácticamente todas las categorías, excepto conservas, que crecen en un 20%. Los frescos destacan en este sentido por ser una de las que más negativa en este sentido, descienden en un menos 44%, mientras que los congelados descienden en un menos 15%. En el caso de Bélgica, los pescados frescos se observa un crecimiento exponencial,
con una tasa resultante, comparando el mismo periodo con el año anterior, de un 900%. Prácticamente se ha multiplicado por 10 lo que se exportaba en el mismo periodo del año anterior. Los congelados igualmente crecen, están creciendo en un 43%. Sin embargo, en el lado negativo se colocarían los moluscos y crustáceos frescos, con algo menos de la mitad de lo que se exportó el año anterior, y los filetes que descienden en un menos 20%. En el caso de Holanda, hemos visto anteriormente que era donde se observaban los principales crecimientos. Se observan que las conservas son las que presentan un mayor crecimiento, un 48%, mientras que los pescados congelados se incrementan en un 38%. Ojo a estas dos partidas. En este sentido, por la parte negativa la ponen los moluscos, que descienden los frescos en un 79% y los congelados en un 33%. Estamos hablando de lo que está pasando actualmente en lo que va de año. Bueno, con este bloque se cierra la parte un poco más cuantitativa de datos tanto de económicos en un primer momento como de datos de comercio. Pasamos ahora un poco a ver aspectos más cualitativos, tanto de cómo es la demanda en estos mercados y los puntos siguientes de distribución y de acceso al mercado. ¿Cómo es la demanda? Pues para poner en contexto, estamos hablando de mercados que en términos per cápita consumen o gastan, mejor dicho, gastan menos cantidades en pescado que lo que gastamos nosotros en España. Mientras que en España gastamos 230 euros, en Francia la cifra se baja hacia 130, Bélgica 145 y Países Bajos 76 euros. Más en concreto, y por considerar los datos que os pongo abajo en la diapositiva, en España estamos hablando de un consumo al año de pescados de 45,6 kilogramos por persona. Como veis, las cifras de al lado de los mercados objetivos son algo más bajas. En el caso de Francia bajamos hacia 33, algo más de 33,5 kilogramos por persona. En el caso de Bélgica son casi 23 kilogramos por persona y en el caso de Holanda algo menos, 21 kilogramos por persona. ¿Qué destacaría de estos consumidores? Pues tienen un perfil muy similar en este sentido, ambos mercados. Aquí sí que hemos podido unificar. Se observa un crecimiento, a pesar de que es bajo, del consumo de pescado, ya que cada vez es más visto como una fuente importante de proteína animal. Se está descendiendo el consumo cárnico por contra el consumo de pescado. El pescado y marisco se ven como una alternativa sana y natural frente a la carne. Y conviene destacar que se trata de unos consumidores con una clara mentalidad abierta hacia probar otras gastronomías, otros platos, están muy abiertos en este sentido. Conviene destacar factores externos que afectan las compras. ¿Qué les afectan? Pues el precio, a pesar de que no es tan importante como en otros mercados no tan desarrollados, estamos hablando de que son mercados de alto poder adquisitivo, el precio sí se posiciona como el elemento más importante en todos ellos. No obstante, otros aspectos sí que influencian en la compra, como pueden ser la apariencia del producto en sí, la presentación, congelado, que sea fresco, qué visión tiene, el origen del producto en sí, así como la calidad. Contar con etiquetados y certificados del producto son muy influenciados en la compra, influencian mucho la compra. Y por otro lado también la facilidad para la preparación posterior del pescado en sí, también es un aspecto que influencia la compra. Importante destacar en este sentido que el impacto ecológico de este alimento y su producción, os ponía ahí el logo de bio, los productos ecológicos tienen una demanda y hay una predisposición hacia comprar productos ecológicos en todos estos mercados. Incluso, como decía anteriormente, la tendencia es justo más al norte, pues más evidente es más ese impacto. Y por otro lado, también quería destacar la incidencia del halal, sobre todo en el caso de Francia y Bélgica, donde son mercados con una importante población musulmana. Estamos hablando de que en el caso de Francia decíamos que eran 65 millones de habitantes, un 7-8% son musulmanes, tasas similares a Bélgica, no obstante Bélgica menor tamaño de mercado. Más que deciros en este sentido de Francia, es el tercer país de la Unión Europea donde se consume pescado en el Canal Horeca. Ojo, porque al gasto que decíamos anteriormente de los 130 euros, no se contemplan los gastos en restaurantes, en Horeca.
Estos consumidores suelen acudir a los supermercados e hipermercados para adquirir los productos del mar en un 82%, seguidos por pescaderías y tiendas especializadas en un 37%, ¿vale? Como lugares de compra. En el caso de Bélgica, es el 14º país donde más pescado se consume en la parte horeca, y los supermercados y hipermercados también son los establecimientos donde más adquieren productos de pesca, en un 83%, seguido por un 34% las pescaderías y tiendas especializadas. Estos datos que estoy diciendo ahora no están incluidos en la presentación, no obstante, si lo requeréis, se puede facilitar, ¿vale? Y por último, en el caso de Holanda, mientras que el gasto en términos de pescado, sin contar horeca, eran de 76 euros, se posiciona como el 8º país de la Unión Europea donde más se consume en este sector, en el sector horeca. Igualmente, los supermercados e hipermercados son los establecimientos donde los holandeses van a comprar pescado, en un 74%, seguidos por pescaderías y tiendas especializadas con el 54%, así como los mercados tradicionales en tercera posición con un 38%. Por poner nombres en específicos de categorías más demandadas por los consumidores en estos mercados, el salmón se posiciona como la categoría más demandada en todos ellos. En el caso de Francia, habría que mencionar también el caso de bacalao, mejillón, el carbonero y la trucha. En el caso de Bélgica, el mejillón, el atún, el bacalao y el lenguado. Y en el caso de Holanda, además del salmón, el atún, los arenques, el bacalao y la caballa. Vale, una vez centrado o comentado los aspectos vistos sobre el consumo, sobre qué influencia en el consumo, pasamos a ver ahora cómo es la distribución en cada uno de los mercados. En este sentido, de cada uno de los mercados, comentaremos, por un lado, los principales mercados de subastas que hay, y por otro lado nos centraremos en rasgos en sí de la distribución, ¿vale? Que a grandes rasgos, al ser mercados de la Unión Europea, no nos paramos en destacar barreras arancelarias o no arancelarias, barreras comerciales en general, puesto que prácticamente no hay, ya que están dentro del mercado común. En Francia hay 37 mercados de subastas. Perdón. Que se me ha ido. Hay 37 mercados de subastas que son los encargados de recopilar y transmitir los pescados capturados al mercado, ¿vale? 19 de ellos se encuentran en el Golfo de Vizcaya y la costa ibérica, 12 están en el Mar Celta, 4 en el Mar Mediterráneo y 2 en el Mar del Norte. Los más importantes son los que veis representados en el mapa. Esos 3 son los que aunan mayor cantidad de movimiento de pescado. Conviene destacar igualmente, en el caso de Francia, la importancia de los mercados mayoristas. Hay 11 mercados mayoristas en Francia, los veis representados en el mapa, que participan en la venta de productos de la pesca y de la acuicultura. Dentro de estos mercados hay unas 100 empresas de venta de pescado al por mayor, de las cuales, de estas 100, 42 se sitúan en el mercado de Rungis, en París, que se posiciona como el mercado mayorista a destacar dentro del mercado francés. Por daros un dato, en el 2018 en Rungis se vendieron casi 93.000 toneladas de productos de pesca y acuicultura por un valor cercano a los 1.000 millones de euros en el 2018. Hablando de la distribución en sí, el esquema de la distribución es tal como el que se asemeja en la imagen. Gran parte de las importaciones van destinadas a las exportaciones hacia otros mercados. Como hemos visto anteriormente, hay mucha exportación y reexportación entre los mercados. No obstante, aunque hemos puesto representados en las flechas de las importaciones hacia esos dos orígenes, hacia el procesamiento y las reexportaciones, conviene destacar que cualquier empresa española exportadora puede contactar directamente con el establecimiento minorista, ¿vale? Ya que al ser mercado común directamente están muy relacionados a todos los participantes. En este caso es importante la figura ¿por qué es importante el importador? Sobre todo para el tema de asesoramiento sobre posibilidades de comercialización, adaptación del producto, packaging, requisitos de etiquetado específicos que le pidan, en plazos de entrega. Conviene tener un agente o un importador en el mercado más que nada por este tipo de aspectos.
En Francia, a pesar de que para este sector no está muy desarrollado todavía, el e-commerce, debido a problemáticas típicas de los productos frescos y congelados en general, como pueden ser dificultades logísticas, cadenas de frío, fragilidad de los productos para manipularlos en sí, normas de higiene. Por otro lado, el consumidor no puede verlos in situ, sino que los tiene que comprar evidentemente por internet. Los gastos de envío, tiempos de envío suelen ser insuficientes. En fin, no está muy desarrollado actualmente, pero no obstante, no quería dejar de poneros estas cifras porque en un futuro puede ser que sea un canal a tener en cuenta. Estamos hablando de que en Francia, en concreto, es el segundo mercado e-commerce de Europa, después del Reino Unido, un segmento que alcanza los 100.000 millones de euros, representa el 10% de las ventas al detalle, con un crecimiento anual del 11,6% en el último año, ¿vale? Los móviles representan el 22% de las compras en general y el 35% si nos basamos a los principales portales e-commerce. Aspecto que resalta el potencial de poder comprar prácticamente desde cualquier sitio. Y ojo, aunque todavía no es muy evidente para el sector que estamos tratando hoy, pero lo repito, que no quería dejar de pasar estos datos porque suponen no debemos de dejar de pasar por alto y pueden suponer importantes oportunidades en un futuro. Pasamos ahora al mercado belga. En el caso de Bélgica, conviene destacar que no hay mercado mayorista para el caso de productos locales en Bélgica en sí. Las ventas en subastas se dividen en tres, solamente hay tres, posicionadas al norte del país. Con esos movimientos, destacar que dentro de estas tres, dos están gestionadas por la misma empresa, la que os ponemos ahí, que reúne esta misma a 170 compradores, entre mayoristas, supermercados, mercados y tiendas especializadas, ¿vale? Se trata de un mercado donde la competencia es complicada, no debemos de perder de vista el mercado pequeño en sí en extensión, una economía muy abierta al exterior, donde hay un claro exceso de oferta, ¿vale? Además, las cadenas de mercados contratan con operadores locales y al ser un país pequeño, con prácticamente pocos agentes, participan en el mercado y suelen tener una gran capacidad de negociación, lo que puede ser que dificulte el acceso para nuevos exportadores. Hablando del esquema de la distribución, muy similar al caso anterior, no obstante, destacamos lo mismo, que a pesar de que las líneas son las que se representan como las que normalmente sigue el proceso del producto exportado, no obstante, se puede contactar con supermercados directamente, con mayoristas o con tiendas incluso especializadas para venderles directamente. Conviene destacar que existen pocos hipermercados. En el mercado abundan los supermercados, como una característica propia del mercado en sí. El consumidor demanda este formato para estar más cerca, demanda tiendas de cercanía. En esta línea conviene destacar que Carrefour inició un proceso de reestructuración en este mercado, cerrando varios Carrefour Market y abriendo en su lugar más tiendas de conveniencia con el formato Carrefour Express. En la actualidad, los supermercados son los que dominan la venta de este tipo de productos en el mercado, con un 69% de las ventas destinadas al consumidor final. Las más destacables serían Colruyt y Adolf Hellside con el 27 y el 21%, seguidas por Carrefour con el 18%. El sector Horeca representa el 35% de las ventas, con un particular consumo de mejillones, considerado como el plato nacional en Bélgica. Conviene destacar en este sentido que el mercado belga otorga una importancia destacada al tema del servicio, en particular con los plazos de entrega y a la posibilidad de comprar cantidades inferiores a un contenedor. Son aspectos que pueden ser muy valorados en la demanda específica. Las principales empresas importadoras señalan que los productos españoles tienen una buena imagen por el lado de los consumidores. Los productos no son suficientemente frescos y que el transporte es bastante lento. Son aspectos que suelen identificar los importadores belgas.
También menciona que en los mejillones que el producto no llega limpio y que el consumidor belga está acostumbrado a un mejillón pequeño y despardado. En el caso de los Países Bajos, hablando de Holanda, existen 12 subastas, de las que conviene destacar que 7 de ellas son PEFA, son subastas electrónicas de pescado fresco en la Unión Europea. Destacar igualmente lo que se ha comentado al inicio de que el mercado es uno de los principales exponentes del sector portuario. No hay muchos mayoristas puros como tal en Países Bajos, ya que muchas empresas de procesamiento tienen en propiedad los barcos que desembarcan el pescado y o compran directamente en las propias subastas. Gran parte de estos productos del mar son vendidos en subasta o importados directamente, van a estas plantas de procesamiento ubicadas principalmente dentro e incluso alrededor de la subasta. Tampoco existen mercados mixtos o de redistribución, como pueden ser los mercados mayoristas, y la información sobre el volumen vendido de las empresas y cuotas de mercado, en este caso no podemos facilitarla porque no están disponibles. Siguiendo en adelante con la distribución en este mercado, prácticamente el esquema, como podéis ver, es muy similar a lo que se ha comentado anteriormente. En este sentido, parte de las importaciones van reexportadas a otros países, pasando por Holanda para añadir algo de valor en las procesadoras. Los productos que acceden al sistema de la distribución dentro del mercado prácticamente suelen tener dos distintas vías. O bien pasan a la subasta o bien, por otro lado, pasan directamente a minoristas, mercados o canal Horeca, ¿vale? Para ser directamente vendidos. Lo más común es que sean subastados a compañías procesadoras mayoristas, en este caso. La venta de productos del mar, como hemos dicho anteriormente, en la parte del consumidor, conviene destacar que se centra principalmente en supermercados, en un 67%, que es el punto de compra preferido por el consumidor neerlandés. Las tiendas especializadas son el segundo punto de venta con un 20% de las compras, y seguido de otro tipo de canales menos convencionales, como pueden ser incluso el canal online, que también presenta importantes demandas. No me paro en el resto de cosas que incluso tenía puesto en la diapositiva porque vamos algo pasado ya de tiempo y prefiero ir terminando para ver dudas y aspectos a aclarar incluso, ¿vale? En cuanto al etiquetado, en este caso, poco que añadir. Estamos hablando de mercados que compartimos junto con España el mismo reglamento de base, el reglamento europeo. Ahí os incluyo un enlace al propio reglamento. Las consideraciones generales son en que la etiqueta esté en el idioma oficial de cada país, en el caso de Francia, en francés, y conteniendo la denominación de venta, listado de ingredientes, cantidad neta, fecha límite de consumo, etcétera, etcétera. En el caso de Holanda, igualmente, que estén en el idioma local, en el neerlandés. En este sentido, se recomienda consultar la información voluntaria a incluir, como son datos, el que las letras no sean inferiores a 1,2 milímetros, se incluye el valor nutricional, los alérgenos, la fecha en la que ha sido congelado, en el caso de productos congelados. Y en el caso de Bélgica, para las etiquetas de mercancías importadas, simplemente que pueden aparecer tanto en francés como en neerlandés. Hemos querido destacar el sistema de etiquetado Nutri-Score, ya que ambos países, los tres, están adheridos a él, lo trabajan, es voluntario, ¿vale? Es un sistema de tipo semáforo para el consumidor identificar claramente cuál producto tiene un mayor valor nutricional y compararlos más rápidamente en el supermercado o en el punto de venta. Cerramos ya el apartado, el webinario con el último apartado, recomendaciones estratégicas para estos mercados. En el caso de Francia, estamos hablando de que es un mercado maduro, se conviene establecer una estrategia internacional basada en la cercanía, un mercado muy próximo. No obstante, no debemos perder de vista que se trata de un mercado muy exigente y muy competitivo en plazos, y una vez que se acuerda algo debemos de ser conscientes de lo que hemos acordado. Es muy importante el agregar un valor añadido al producto para tener éxito en el mercado, y debemos de contar, debido a que se trata de un mercado de un amplio tamaño, con un pensamiento a medio y largo plazo. Por el caso de Bélgica, destaca, como hemos comentado, una infraestructura muy desarrollada
en un ratio de 500 kilómetros podemos acceder a los consumidores europeos de mayor poder adquisitivo, por lo que comentaba en un inicio que se puede considerar como un mercado ideal para pruebas, para lanzar productos. Se trata de un mercado con una dependencia alta de importaciones de pescado y marisco, es un importador neto y más aún con las oportunidades que ofrece la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para el caso nuestro de ocupar esa cuota que van a dejar ahí. Tiene una importante imagen positiva los productos españoles en los productos del mar entre los consumidores belgas. Los agentes otorgan una gran importancia a los plazos de entrega y como tendencia observamos dos claramente que hemos querido destacar, como la importancia de los sellos de calidad y la importancia de las etiquetas bio o ecológicas, así como las denominaciones de origen. El packaging es un elemento muy importante y consideramos que debido a la saturación del mercado es fundamental diferenciarse y lanzar productos innovadores en este sentido. En el caso de Holanda, presentan tres claros hándicaps dentro de la industria pesquera, como puede ser el impacto que puede tener el Brexit, la falta de producción sostenible, que hace imprescindible para llegar al público objetivo, y la trazabilidad. Todo ello plantean importantes, unas crecientes dependencias del exterior, lo que supone para nosotros importantes oportunidades. Hay una clara tendencia por parte de los consumidores holandeses a reducir el consumo de carne. Un 67% manifiesta que se abstiene de comer carne al menos un día a la semana. Los sustitutos de la carne siguen siendo un nicho de mercado, donde puede ser en este caso los productos que estamos comentando. Ojo al poder de la marca en este sentido como oportunidad de diferenciación. Es un sector donde la marca no se utiliza, pero lo hemos querido resaltar porque puede ser una oportunidad para diferenciarnos de la competencia. Comparte, al igual que el resto de mercados, tendencia interesante en la producción ecológica, orgánica y productos frescos, un 11% de crecimiento anual en los últimos 5 años, crecimiento anual, ojo. Y por otro, al igual que el resto, el uso de embalajes, packaging y demás, son ese aspecto muy destacables. Oportunidades concretas que comparten ambos, hemos querido destacar las del Brexit, con lo que supone para nosotros ser capaces de cubrir la necesidad que va a dejar Reino Unido de dar ahí. Vamos a estar nosotros con mayor ventaja a los productos británicos. Y por otro lado, las ventas online. A pesar de que actualmente no es un canal a considerar en el corto plazo, actualmente se calcula que en el 2025 el 9% de las ventas de un supermercado vengan de este sector, lo cual no debemos de dejar de mirarlo y de ir a analizarlo y tenerlo ahí en segundo plano, aunque sea de momento, pero suele ser un segmento que puede ser interesante atacarlo en el futuro. Como recomendaciones estratégicas, a nivel de idiomas, en Francia es muy importante hablar en francés, tanto al hablar como los materiales que vayas a entregar que estén en ese idioma. En Bélgica, la gran mayoría habla inglés, francés también es muy recomendable, puesto que hay algunos que te pueden encontrar que solo te hablen francés. Y en Holanda, prácticamente todo el mundo habla el inglés, además de la propia lengua local del holandés. En las reuniones, en términos generales, es muy importante la puntualidad. En cuanto más al norte, como regla a establecer, en cuanto más al norte, más importante, lo podemos decir. Al menos 3 semanas de antelación cuando tengamos que fijar alguna reunión, empezar a trabajar mínimo 3 semanas antes. En el caso de los holandeses y franceses, las relaciones son siempre más formales y se tratarán solo temas de negocios, mientras que los belgas sí que son algo más cercanos y puedes hablar algo más personal con ellos, o les interesa sacar algún tema más personal. Las negociaciones suelen ser muy lentas, claras, pero siempre directas. No se recomienda hacer muchas presiones o adoptar un carácter muy impositivo en la negociación. Es preferible darles alternativas y llegar a un acuerdo explorando diversas posibilidades. También hemos destacado en último lugar, lo último a negociar en Francia siempre es el precio. Vas a hablar de distintas características o de condiciones, plazos, entregas, cantidades. Lo último siempre va a ser el precio. En Bélgica, la confianza es un aspecto clave para forjar relaciones comerciales duraderas. Un aspecto que se hila con lo anteriormente comentado de que quieren un trato más personal, a diferencia de los otros dos.
Y de Holanda, conviene destacar que los acuerdos incluso verbales tienen el mismo valor que un contrato firmado, ¿vale? Aspecto a tenerlo en cuenta cuando estemos negociando con ellos. Y por mi parte, casi que nada más. Os he incluido en la presentación el EUMOFA, es el portal donde hemos obtenido muchas de las informaciones que hemos mostrado en la presentación. Voy a clicar con vosotros para que lo conozcáis, puesto que es un portal que ofrece una gran cantidad de información del sector pesquero, tanto a nivel general del mercado comunitario como de mercado en sí, ¿vale? Aquí estoy viendo la visión general del mercado comunitario, el mercado comunitario de la pesca, ¿vale? Principales datos, cifras clave, ¿vale? Es muy intuitivo y se maneja generalmente muy bien. Incluso perfiles nacionales, que es los que comentaba, hemos utilizado muchos de ellos para sacarle información. En el caso de, por ejemplo, España, en el caso nuestro, bueno, está disponible todo esto, ¿eh? Podéis ver información tanto de capturas, total, desembarques, acuicultura, bueno, lo que os comentaba antes en la presentación. Primeras ventas, mayoristas, bueno, en fin. Echarle un vistazo porque hay mucha información disponible a golpe de clic muy rápido. No quería pasar la oportunidad de compartirlo con todos. Y por mi parte, hasta aquí nada más. Voy a echar un vistazo al chat a ver qué se ha comentado por ahí y nada más. Las dudas, por supuesto, que hablaré con Pilar para que se comparta la presentación con todos los asistentes y nada más, cualquier duda, pues tenéis mi correo electrónico y bueno, si no está por aquí es sdc@operagb.com. Un segundo porque voy a ver el chat. Vale. Mejillón en Bélgica. Si me puede, Juan Santos me pregunta sobre mejillón en Bélgica. No sé si era un poco tono irónica la pregunta. Bueno, si me puedes puntualizar algo más, pues perfecto. Carolina Lumbreras, una pregunta. La jornada fue presentada como producto del mar. ¿Van a centrarse solo en pescado fresco congelado, también en conserva? Bueno, ya has podido ver que hemos abarcado todos ellos. Preguntan sobre las diapositivas. Bueno, ya he comentado que se os facilitarán. Filete de pescado importado en Francia son congelados frescos. Juan, lo miro en específico porque ahora mismo tendría que mirarlo, ¿vale? Creo que cuando hablamos de pescado, de filete de pescado, hace referencia a todos los formatos, frescos y congelados, ¿vale? Estamos hablando de ambas, las estadísticas que he mostrado, ¿vale? Carolina, me comentaba principalmente... bueno, esta es la respuesta de Pilar. Respuesta de Pilar, efectivamente. Vale. Juan, ¿ha habido algún cambio en los requisitos de certificaciones de producto asiático? En mi opinión, hay competencia desleal con el producto de la Unión Europea. En cuanto a Asia te refieres, ¿no, Juan? Puedo mirar más en particular si ha habido algo en relación a certificaciones exigidas a productos asiáticos. No hemos visto nada. No, en la investigación que hemos realizado para hacer la presentación no hemos identificado nada para destacarlo, si no lo hubiese destacado. Pero bueno, ya que me lo pregunta en específico, lo voy a buscar y lo comparto contigo. En este caso, ya que lo preguntas. Yo creo que en lo sanitario, hasta donde yo sé, no hay grandes diferencias, pero sí es cierto que hay un dumping social. En el caso de los productos asiáticos, el dumping es más social y de costes que de otro tipo. Hay que pensar que, sobre todo en lo que se refiere a China posee la mayor flota oceánica de pesca, que trabaja en unas condiciones, en fin, no siempre homologables a las exigidas a las flotas comunitarias, y probablemente de ahí venga el dumping, una cierta competencia desleal, difícil de probar y difícil de llevar a un tribunal internacional de arbitraje o a los órganos de la Organización Mundial del Comercio, pero creo que es real. Ok, está escribiendo Juan. Sí. No te preocupes, Juan, porque te voy a mirar en particular la diferencia en cuanto a las exportaciones de filetes, si son congelados o frescos.
eso es mirar las estadísticas y desagregarlas. Lo que yo he puesto en agrupado, desagregarlas y para ver un poco dónde van cada una u otra. Te daré respuesta. Me pongo en contacto ahora contigo en particular y fijamos la respuesta. No se ve la nueva diapositiva. Ah, bueno, eso fue más anterior. Y hay una pregunta última acerca del tema de mejillón. Dice Juan Santos que hay un descontrol brutal en el tratamiento de conservación, a su parecer. A su parecer. Sí, bueno, los importadores de Bélgica destacaban eso, que por lo menos en los que procedían de España, que no estaban del todo limpios como lo demanda el consumidor belga. No sé si se refería a eso. A ver, Simeón, me interesa también el tema de los filetes de pescado en Francia, fresco o congelado. Ok. Perfecto. Si os parece, José Manuel, las estadísticas que estoy pidiendo, aunque estoy hablando en concreto, estoy mencionando a Juan Santos, todas las estadísticas que saque de pescado fresco, de filete, las compartimos con ambos, ¿vale? Con todos. Sí, con todos los asistentes. Magnífico. Bueno, pues como nos hemos pasado ya, bueno, hemos duplicado el tiempo previsto inicialmente que ha estado magnífico, porque la verdad es que la visión ha sido de lo más detallada, creo yo. Me notaba en un pelín un poquito acelerado porque veía que había tanta información y quería más o menos, con la idea de mostrarla toda, iba un pelín acelerado. Muy bien, pues ya digo, como decíamos antes, esta sesión se ha grabado y estará disponible, bueno, en cuanto podamos procesar el vídeo en el canal de la Cámara, en el canal de YouTube de la Cámara, y a través de la página web de la Cámara podéis acceder a ella. Bueno, quiero agradecer a Sebastián la magnífica intervención, a Zona Franca, en la persona de Paqui García, el apoyo y la cofinanciación para la organización de la jornada, y a todos los asistentes su presencia. Esperamos bueno, pues verlos en las 2 jornadas que aún tenemos, que se desarrollarán, una el día 23 y otra el día 25, una de ellas sobre el Reino Unido y Ucrania, y otra sobre México, Corea del Sur y Japón, que son mercados todos del máximo interés y además que van ganando peso poco a poco en las exportaciones de este tipo de productos desde Galicia. Entonces, bueno, nada más por mi parte. Deciros que repetir que estará disponible en breve el seminario en el canal de YouTube de la Cámara, y agradecer de nuevo a todos los participantes su colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me uno a las gracias de José Manuel hacia el resto, y darle las gracias a la Cámara por mi parte de esta oportunidad y de estar por aquí, ¿vale? Muy bien. Pues nada, hasta la próxima jornada, el día 23. Muchísimas gracias. El lunes próximo. Exactamente. Un saludo. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.